Agradecido al Señor de poder compartir con ustedes este tiempo de alabanza, de oración como comunidad de fe. Eh, si bien estamos en línea, por ahí anhelamos estar a veces en contacto físico, ¿no? Con presentes para poder intercambiar emociones, gestos. Pero bueno, el Señor nos da esta gracia de poder eh, a veces pensaba que es como un plus que tenemos a lo que Pablo no pudo tener, el apóstol, por ejemplo, que él decía, yo deseo estar con ustedes, si es posible, a los Romanos, por ejemplo, capítulo 1, quiero estar con ustedes para compartir algún don espiritual y ser mutuamente confortados. Una iglesia que él no conocía hasta que fue en su cuarto viaje, que si bien iba como prisionero, pero no obstante no dejó de ser un viaje misionero. Iba como prisionero, no obstante, el viaje no dejó de ser misionero, porque iba con una misión que Dios le había dicho que iba a ser testimonio ante el César también. Eh, Creo que si Pablo tendría esta posibilidad, hoy los hermanos de la antigüedad la usarían, ¿no? Bueno, nosotros tenemos este privilegio de poder reunirnos y compartir así. Y sé que ustedes los hacen habitualmente los sábados, así que es una bendición poder contar con la participación mía en medio de ustedes. Eh, la Biblia, desde un inicio hasta el fin, a medida que vamos recorriendo los 66 libros, eh, ¿me escuchan bien? Bueno, a medida que recorremos los libros de la historia bíblica, nos vamos a encontrar siempre con una cuestión eh, común a lo largo de toda la historia, que tiene que ver con el ánimo de Dios en buscar a su humanidad, a su creación perdida que somos nosotros, de volver a restablecer la comunión. Ya en el inicio, después que Adán y Eva desobedecieran, nosotros leemos que Dios se acerca a Adán con una pregunta y le dice, ¿dónde estás tú? Es decir, podríamos pensar que fue la primera evangelización que Dios hace con el hombre al acercarse a través de esa pregunta, sabiendo que el hombre estaba con miedo, estaba con temores, se había ocultado como consecuencia de haber pecado, ¿no? Eso se despertó culpa en la conciencia, en la mente, la vergüenza, de ahí la desnudez y la búsqueda de poder cubrirse. Lo cierto es que Dios es el primero que se acerca, y así fue siempre. Y dentro del plan, podríamos pensar magistral que Dios ha tenido de salvar a la humanidad, eh, lo pensó de una manera definitiva cuando desde antes de los tiempos, dice, por ejemplo, en Apocalipsis 13:8, en Pablo a Timoteo, si mal no recuerdo, en la segunda carta, capítulo 1, versículos 9 y 10, nos habla del apóstol Pedro también, de que antes de los tiempos Dios ya tenía el plan de la salvación. Había inmolado a su cordero, ya nos había elegidos de acuerdo a un llamamiento santo, antes que el principio suceda, ¿no? Eh, pero lo importante es que en la revelación que Dios hace de Jesucristo, o a través de Jesucristo, la revelación que Dios mismo se presenta como Dios, pero en la persona humana del Señor Jesús, nos deja a nosotros, los seres humanos, la comitiva, la comisión de continuar con este llamado a la humanidad. Ahora ya no más en la voz de Dios ni en la voz de Jesucristo, sino a través de nuestras voces, a través de nuestro trabajo, de nuestro servicio. Toda la creación tiene un sentido para lo cual ha sido creada. Glorificar y honrar a Dios. El Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y nosotros como seres humanos no escapamos a eso. Y más cuando tenemos ya el privilegio de haberlo conocido a Dios. Entonces yo quiero en esta tarde compartir con ustedes y poner el foco de atención. Vamos a ir a Lucas capítulo 19, vamos a hacer una lectura
de solamente 9 versículos que se centra en la vida de el encuentro de lo que sucede con Jesús y Zaqueo. Lucas 19, versículo 1 al 9, al 10, perdón. Y ahí vamos a destacar algo que por ahí pasamos de largo generalmente en muchas lecturas. Hay elementos de las lecturas que hacemos bíblicas o de la vida en general que pasan desapercibidas. Hoy vamos a tratar de recuperar algo de eso para poder destacar que nuestra misión, nuestra función todavía sigue vigente como portadores de la imagen del Señor Jesús. Y ya vamos a ver de qué manera. Y dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera, sicómoro, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo, lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, ¿puede hospedarse en la casa de un pecador de mala fama? Hablando de Jesús, ¿no? Con relación a Zaqueo. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser verdaderamente hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. O en la versión 60 dice lo que se había perdido. O, como dice más en el original, lo perdido. En esta lectura nosotros tenemos un relato, una narración que hace Lucas acerca de una situación del Señor Jesús en su ministerio, en esto de buscar lo perdido, para poder encontrarlo y poder volverlo a ponerlo en el lugar donde estaba. Nosotros cuando perdemos algo y lo encontramos, ¿qué hacemos? Lo ponemos, lo restituimos al lugar donde estaba. Entonces nosotros como seres humanos perdidos, eh, perdidos de la comunión de Dios, alejados de la comunión de Dios, como dice en Romanos 3:23, Dios lo que ha hecho es ocuparse en enviar a su Hijo para que nos encuentre. En un ministerio inicial, el Señor Jesús se acercó a los judíos, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y como extensión de ese ministerio, alcanza después a todo el resto del mundo. Somos nosotros, los gentiles, que no teníamos parte en principio, pero en el objetivo de Dios era salvar a toda la humanidad. Entonces, lo que Dios quiere es restituir esa comunión perdida ya en el Edén. Desde el momento que le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Ahí está buscando lo que se perdió, la comunión con Adán, por causa de Adán, y volver a restablecerlo en comunión. Y hoy también lo quiere hacer. Y para ello vamos a poner el foco en esta parábola en un elemento que no tiene aparentemente mucho valor o mucho destaque dentro del relato, que es un árbol, que es el sicómoro o higuera sicómoro como se la plantea acá, ¿no? Voy a compartir una presentación para que podamos eh, visualizar mejor. El sicómoro, de acuerdo a las imágenes que encontré, bastante moderno porque hay autos abajo, ¿no? Pero para que tengan una idea, fíjense el tamaño que alcanza. Hacia la derecha de las imágenes de la pantalla ustedes van a encontrar un árbol bastante viejo, grande,
y hacia la izquierda un árbol más joven, pero de todos modos es un árbol grande. Es una planta muy voluptuosa, donde los pájaros hacen nidos, donde tiene posibilidad de subirse. Fíjense en las ramas, en el árbol de la derecha, la posibilidad de poder subirse, escalarlo, treparse, ¿no? Que es lo que Zaqueo iba a hacer. Ese es el árbol sicómoro en el que vamos a prestar atención hoy, dentro de este relato. Si me daba. Jesús dice que estaba pasando por el relato, por Jericó. Jericó era una ciudad en el tiempo de Jesús que se había convertido en una ciudad palestina muy comercial, y en el plano acá, mirando, está un círculo azul, dice Jericó, con una flecha, estaba muy cerca del río Jordán, que fue el río donde se bautizó Jesús, eh, y que un poco más abajo encontramos el Mar Muerto, y una ciudad que todavía estaba más abajo que el Mar Muerto, o sea que tenía, o está bajo relieve en cuanto al nivel del Mar Muerto. Pero era una ciudad que se destacaba por su glamour, por su eh, cantidad de palmeras. De hecho la llamaban también la ciudad de las palmeras. También había mucha plantación de bálsamo, de dátiles. Se dice eh, que el aroma del bálsamo sembrado se lo podía percibir u oler desde varios kilómetros a la redonda, es decir, había como un frescor continuo debido a esas plantaciones, y los romanos habían establecido una especie de ruta comercial, y como era limítrofe entre Oriente y Occidente, dentro de la región esa, también se había constituido en un puesto de tipo aduanero. eh, Y los romanos lo que hacían era comercializar mucho del bálsamo y de los dátiles, es decir, la fruta de las palmeras que allí se cultivaban. Y acá el relato nos dice que Zaqueo era un hombre rico y que se había constituido en un jefe de los cobradores de impuestos en esta ciudad. En la historia que o que Lucas nos relata, encontramos que Zaqueo era este hombre rico, por un lado. Como rico, y era jefe de los cobradores de impuestos. Era, había alcanzado, dentro de la relación política que se establecía entre los romanos y los judíos. Los romanos daban cierto lugar a las naciones que conquistaban, por ejemplo, que conserven su religión, que manejen sus cuestiones de fe por su cuenta. Entonces ellos no se metían, siempre y cuando no atenten contra la paz romana. Y esto sucedía en Israel, no era la excepción. Pasaba eso. De hecho, por ejemplo, Herodes era uno de los reyes que se permitió que judío, que siga ejerciendo políticamente un dominio sobre los mismos judíos. Zaqueo había alcanzado un puesto de mucha relevancia como jefe, pero no obstante eso le pasó una factura, porque como jefe de cobradores de impuestos, los cobradores de impuestos o publicanos, como nos dicen las escrituras, tenían una reputación bastante afectada en el sentido negativo. ¿Por qué? Porque eran personas que, mientras cubrían lo que el imperio le demandaba en cuanto a la cobranza de impuestos, todo lo que sacaban por encima al imperio no le importaba, y por lo tanto ellos mismos eh, estafaban a sus propios compatriotas que eran judíos, cobrándoles de más los impuestos, y a veces hasta castigándolos, ya que había impuestos exageradamente por encima de los valores establecidos, y al imperio no le importaba eso, que se arreglen con su gente, mientras el imperio percibía lo que exigía. En este caso, el publicano, que era alguien que se sentaba en el banco de los tributos, eh, se quedaba con la otra parte. Y Saqueo era uno de estos. Nos da a entender por qué, porque dice que después al final del relato lo encontramos eh, ofreciendo devolución por sus daños y perjuicios que haya cometido económicamente contra las personas. El texto también nos dice que Zaqueo era un hombre rico, pero como rico y con ese tipo de vida se ganó el odio de sus
de su pueblo, de la gente con la cual él se relacionaba de su misma nación, de su misma ciudad, y, y corría mucho riesgo su vida. Por eso él, cuando intenta decidir ver a Jesús, porque es muy posible que no haya sido feliz, generalmente las personas que viven amenazadas o que viven bajo peligro de amenaza o de que corren riesgo su vida, pero no porque son buenas personas, sino porque son malas personas, entonces generalmente no son felices, no duermen tranquilos, no duermen en paz, no viven seguros. Y Zaqueo en ese momento, al enterarse de Jesús que va a pasar por ahí, de hecho la fama del Señor Jesús se había recorrido toda la región, la gente escuchaba de Jesús, no era alguien ignorado, la historia secular, en los historiadores contemporáneos de Jesús, tanto en Egipto como ahí en Cesarea, como en mismo Jerusalén, historiadores que no tenían nada que ver con el cristianismo, comentan que la fama de Jesús era cierta, si no era alguien que pasaba desapercibido, porque era una persona que se destacaba en cuanto a su trato diferenciado hacia el prójimo, hacia los necesitados, en defensa del pobre, del necesitado, de aquel que tenía problemas de salud, etc. Entonces Zaqueo había escuchado esto de Jesús y quería verlo. La misma curiosidad la tuvo Herodes cuando quería que Jesús venga para hacer algún milagrillo. De hecho, en el tribunal que lo juzga a Jesús después, antes de la crucifixión, uno era del de Herodes, el otro era del Sanedrín, el otro era de Pilato. Herodes quería satisfacer su curiosidad y decía que algún milagro ahí, tenía interés en conocer a Jesús, pero para satisfacer una necesidad netamente humana, egoísta. Sin embargo, Zaqueo es muy posible que quizás haya tenido también una necesidad de satisfacer su curiosidad, pero más allá de eso había alguna necesidad profunda, más honda de querer buscar el amor de Dios, porque de hecho a él no le interesó que Jesús haga un milagro, sino que le interesó y se alegró mucho cuando Jesús entonces lo ve en el árbol al cual acude Zaqueo a subirse, porque si él se metía en primero, como era de baja estatura, si se metía en la gente, ahí es donde corría riesgo su vida, que lo maltrataran por ser una persona odiada. Y por su escasez, su poca estatura no permitía que pueda ver a la gente, que apetujaba a Jesús todo el tiempo. Entonces él, para evitar todo ese malestar, inmediatamente se adelanta a la comitiva y se sube al árbol. Y ahí lo espera, porque él sabía, el relato dice, si el relato lo dice y está puesto ahí, es porque tenemos que prestar atención, y de hecho vamos a hacerlo después. El relato dice que Jesús habría de pasar por ahí, por abajo de ese árbol o por cerca de ese árbol. Entonces, si en el relato está explícito, tenemos que prestar atención. Entonces Zaqueo se adelanta, sube al árbol y cuando Jesús pasa por ahí, ahora la omnisciencia del Señor Jesús, el conocimiento anticipado que por revelación divina el Señor Jesús tiene en ese momento, levanta la mirada, sabe que se va a encontrar con Zaqueo y le dice, Zaqueo, desciende. ¿Qué haces ahí? Descende que ahora voy a ir a tu casa. Entonces Zaqueo recibe a Jesús, se va a su casa, prepara algún banquete como era normal. Siempre el recibimiento de alguna persona distinguida se hacía en torno a algún banquete y era un momento oportuno para la privacidad, para poder dialogar, para charlar. De hecho, Jesús, o mejor dicho, Juan el apóstol lo utiliza en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, cuando dice que Jesús está a la puerta y golpea nuestro corazón para entrar y cenar. La cena implica sentarse en torno a una mesa, compartir una comida, alguna bebida, el diálogo que se genera y se gesta en torno a la mesa es clave, no solo para la familia, sino para la familia de la fe. Y Jesús va a hacer eso. Voy a ir a tu casa, Zaqueo. Voy a ir a estar ahí, a sentarme en torno a la mesa y vamos a charlar, me está diciendo. Porque yo sé que vos estás necesitando algo más de fondo, no solo una curiosidad. Sin embargo, Herodes, como dijimos hoy, no abrió la boca, no le dio el gusto a Herodes, porque era netamente algo humano.
satánico, egoísta, promovido por la ambición humana y la curiosidad humana que solamente se moría en esa intención de satisfacer algo personal. En cambio, Saqueo no. Era evidente que había algo más de fondo que buscaba, que no lo podía obtener si no era solamente por conocer de una manera cercana a Jesús. Y así fue como Jesús entonces viene a la casa y se encuentra con Saqueo, y la historia nos cuenta de que lo que hace Saqueo es abrir su corazón delante de la multitud, no tiene ningún problema. La multitud, ahí vemos claramente que lo que dice es, murmuran, che, y Jesús va a ir a compartir con este pecador, con este sinvergüenza, con esta persona desprestigiada, con este que tiene que es, no tiene aprecio por la sociedad, por lo que hace con nosotros. Ahí va a ir a comer Jesús. Y Saqueo en pie, y lo escucha todo el mundo, él dice algo que incluso va más allá de lo que de la ley establecía. Como judío él tenía derecho a cumplir la ley fría, pero él va más allá. La mitad de mis bienes lo voy a devolver, se lo voy a dar. Y la otra mitad voy a devolver 4 veces a quienes yo haya estafado. Es decir, cuando la ley establecía solamente que si había, que tenía que cuadruplicar en Éxodo 22:1, por ejemplo, Éxodo 22:1, había que cuadruplicar o quintuplicar solamente cuando haya sido robo con violencia. Sin embargo, Saqueo no hizo violencia, no hubo una violencia, sino que él va más allá de eso. O, por ejemplo, cuando era un robo común, y no podía devolver, entonces había que pagar el doble del valor. Saqueo va más allá de eso. O, como dice Levítico 6:5, si alguien confesaba que robó y quería restituir voluntariamente, tenía que devolver el valor de lo robado más una quinta parte. Saqueo va más allá de eso. Entonces, ese encuentro con Saqueo, de Jesús con Saqueo, va a derivar en lo que Dios quiere que todo ser humano tenga. Es decir, que derive en una consecuencia o en una acción personal, y fue donde Saqueo convierte su egoísmo en generosidad. Una persona netamente egoísta, odiada por ese egoísmo, por la ambición por el dinero, ladrón, podríamos decir, de guantes blancos, se va a convertir en un generoso, porque va a dar mucho más de lo que la ley decía. Y dijimos que vamos a poner el foco en un árbol, en el sicómoro. El sicómoro en el relato nos aparece a nosotros como un elemento que está no perdido, pero sí sin importancia. No sé si alguna vez alguien de ustedes, yo ahora cuando empecé a mirar esto, me llamó la atención recién, después de cuántos años, prestar atención a ver qué es el sicómoro y por qué un sicómoro. Es un elemento que está puesto en el relato, pero como está puesto en el relato es importante prestarle atención, ¿no? Es importante que estas cosas cuando aparecen es porque Dios, por alguna razón, la permitió que Lucas la escriba. Los árboles sicómoros somos nosotros lo de la cristiandad. Ahora vamos a empezar a aterrizar un poco el pasaje a nuestra realidad. Hasta ahora estuvimos recién mirando lo que pasó hace 2000 años. Pero ahora vamos a aterrizar el pasaje o lo vamos a traer al presente. Cada uno de nosotros que por ahí somos poco conocidos o más conocidos o menos conocidos, como sea, cada uno de nosotros como cristiandad somos árboles, nos constituimos en sicómoros. La iglesia del Señor es un árbol sicómoro. ¿Y en qué sentido? Nos constituimos en sicómoros porque nosotros hemos sido llamados. ¿Qué hizo el árbol sicómoro? Lo único que hizo sirvió de ser como un escalón para que Saqueo pueda subir y pueda ser visto por Jesús. En la cristiandad, en el mundo cristiano, en la iglesia del Señor, hay muchos elementos de los cuales el mismo Señor Jesús se valió en la historia bíblica, como por ejemplo una barca. Una vez, la barca
le sirvió para retirarse un poco de la costa y poder hablar a la gente. ¿Qué podríamos haber deducido de la barca? ¿De qué estaría develando la barca que soportaba al Señor Jesús dando un mensaje a la humanidad? En otra oportunidad Jesús ocupó una moneda, ¿se acuerdan? Cuando le preguntaron si era lícito pagar el impuesto a César. Entonces dice, a ver, denme una moneda, un denario. Y ahí nos enseña haciendo uso de un elemento, de una moneda que llevaba impresa en un lado la cara del César y del otro lado otra imagen o el valor. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ahí nos enseña que hay que cumplir con el Estado, con lo que corresponde, y con el Señor con lo que corresponde. Moisés también. Moisés fue el medio o el instrumento por el cual Dios pudo sacar de la esclavitud a los israelitas para llevarlos a la libertad. Y así nosotros nos constituimos en una manera un árbol sicómoro, que somos llamados a levantar a alguien para que pueda ver y pueda conocer a Jesús. Las circunstancias que nos llevan al sicómoro. ¿Qué circunstancias llevaron a Zaqueo a que suba al sicómoro? Su bajeza, el hecho de no poder ver la cantidad de gente. Pero en cuanto a su espiritualidad, y si lo miramos para nosotros hoy, en la gente, o incluso nosotros como hijos e hijas de Dios, como creyentes, podemos ver que la vorágine a veces de la vida en la gente, el pecado, lo que Satanás roba, esas son las circunstancias, el dolor, el sufrimiento, que hacen que la gente necesite acercarse a un sicómoro, que necesite subir a un árbol sicómoro para que realmente puedan ver a Jesús. Y esto es lo que había pasado con Zaqueo. En este caso, una imposibilidad física, pero también motivado por una necesidad espiritual de tener un acercamiento al Creador, al Mesías, del cual él había aprendido ya desde niño. Y esas cosas fueron las que motivaron a que él vaya y busque un sicómoro. Allá hay un sicómoro, me voy a ir a subir. Y no necesito de la gente, voy a estar por encima de la gente para mirar a Jesús que va a pasar por ahí. Las circunstancias, cualquier tipo de circunstancias, en el caso personal de nosotros como hijos e hijas de Dios, las circunstancias de la vida deben llevarnos siempre al sicómoro por excelencia, que es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo debe constituirse en un lugar donde nosotros vamos a poner la mirada. Es decir, o vamos a subir imaginariamente a la cruz para encontrarnos con Jesús. Jesús le dijo una vez a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que los israelitas que estaban siendo picados por la serpiente miren a esa serpiente de bronce y puedan ser curados, así es necesario que nosotros podamos mirar a Jesús, creer en Jesús para tener la salvación. Entonces Jesús en la cruz es nuestro sicómoro como hijos e hijas de Dios. Por eso todo creyente, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, en medio de las necesidades, de cualquier circunstancia de la vida, incluso las circunstancias de felicidad, de gozo, siempre deben llevarnos a que nos elevemos en la cruz junto a Cristo. Que vamos a mirar, vamos a usar de ese sicómoro que es la cruz que me permite llegar al Señor Jesús. La cruz fue el sicómoro que Jesús tuvo que padecer para que yo pueda tener la virtud de la vida al tener contacto con Él. Entonces, cualquiera sea nuestra situación, nosotros vamos a acudir siempre a Jesús en oración, en reflexión. Vamos a acercarnos a Él donde sea, cuando sea, en el momento que sea. En cuanto a la necesidad del sicómoro para mi prójimo, para mi hermano en la iglesia, pero también para aquel que no conoce a Cristo. El sicómoro se constituye como un medio providencial, es decir, algo que Dios ha puesto en el camino para que alguien pueda subirse y conocer
a Jesús. ¿Y quiénes somos? La iglesia del Señor, que la constituimos cada uno de nosotros donde estamos. ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿En un trabajo? ¿En qué trabajo? En tal trabajo, en tal lugar. ¿En qué barrio vivís? En tal barrio. ¿Quiénes son tus vecinos? ¿Quiénes son mis compañeros de estudio en la universidad, en la escuela? ¿Quiénes son mis compañeros de trabajo? ¿Quiénes son la gente con las cuales yo me relaciono? Toda esa gente, ¿quiénes son mis hermanos en la fe en la iglesia? Todos ellos necesitan de un sicómoro. El que no conoce a Cristo necesita el sicómoro para poder ver y encontrarse con Jesús para salvación. Ahora, lo importante o algo que destacamos de este árbol es que yo me preguntaba, ¿y quién plantó ese árbol ahí? ¿Y cuándo lo plantó? ¿Y para qué lo habrá plantado? Lo cierto es que dentro de la soberanía de Dios, en el camino que Jesús iba a pasar, había un árbol que Dios permitió que esté ahí. Dios habrá usado algún pájaro que trajo la semilla y la depositó ahí, alguna persona que plantó, o los vientos trajeron la semilla. Lo que haya sucedido, como haya sido, Dios permitió que allí haya un árbol sicómoro para que Zaqueo, quizás muchísimos años después, pueda subir y ver a Jesús y tener la experiencia que tiene más tarde de salvación. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacerme, que vos tenés que hacerte, es, Dios, ¿para qué me puso donde estoy? Yo tengo que glorificar a Dios y honrarlo al Señor donde estoy. ¿Me guste el trabajo o no me guste? ¿Me guste lo que estoy haciendo o no me guste? ¿Me guste el país donde vivo o no me guste? ¿Me guste la economía que vivo o no me guste? ¿El barrio donde estoy? ¿La familia con la que me rodeo? ¿La iglesia con la que me reúno? Dios permitió que nosotros estemos en el lugar donde estemos para que nos constituyamos en un sicómoro para nuestro prójimo, para que la persona que se relaciona con nosotros pueda llegar a encontrar a Jesús. ¿Pero por qué? ¿Porque Jesús va a pasar literalmente? No, nosotros somos la imagen de Jesús. Es decir, nosotros somos el árbol sicómoro, pero a su vez tenemos la imagen que portamos de Cristo Jesús en nosotros, que se va perfeccionando, es decir, las virtudes de Cristo en nuestra vida. Se van perfeccionando cada día: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, la mansedumbre, el dominio propio, la templanza, la posibilidad de perdonar, de amar, de ayudar, de solidarizarnos. Alguien que ve esas virtudes está viendo la gloria de Cristo. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, le dice, dice en la oración esta que hace al Padre, dice, la gloria que me diste, yo se las he dado a conocer para que ellos sean uno y el mundo crea. ¿Qué gloria recibió Jesús del Padre? Estas virtudes. ¿Qué gloria nos ha dado a nosotros? La del monte de la transfiguración, donde no podían ver y que Pedro, Jacobo y Juan quedaron vislumbrados. No es esa gloria. Una gloria que nubla nuestros ojos físicos. No, tampoco. La gloria de Cristo es el conjunto de sus virtudes, aquellas que resaltan como la perfecta humanidad a la cual Dios quiere que nosotros retornemos, o seamos recuperados, salgamos de la humanidad caída y nos constituyamos en el perfecto ser humano en los términos de Dios, que solamente es posible cuando miramos a Jesús, tenemos un encuentro con Él y sus virtudes se toman vida en nuestra vida, en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cosas que no tienen límite, que la podemos expresar de una manera interminable, insaciable, que nos humaniza y nos solidariza con el necesitado. Entonces, cuando esas cosas están en nosotros, la gente va a ver a Jesús en nosotros. Y nosotros vamos a hacer un árbol sicómoro que vamos a poner un escalón para que esa persona pueda subir y ver mejor a Jesús, pero en realidad va a estar viendo a Jesús a través de nuestra conducta y a través de la predicación de la palabra que nosotros hagamos. Y de esa manera vamos a estar cumpliendo esta gran misión que Dios tuvo desde el inicio de la creación
con los seres humanos, de salvarlos, de salvar a la humanidad. Nosotros nos constituimos en un simple árbol sicómoro, que por alguna razón Dios permitió que yo esté acá donde vivo hoy y trabaje en el lugar donde estoy trabajando y tenga tales vecinos y tenga tal ubicación en la sociedad, o sea, un hermano dentro de la iglesia, a quien yo puedo llevar a mi hermano que necesita a tener ese contacto con el Señor Jesús para que pueda restablecerse y fortalecerse. La iglesia también se constituye en un sicómoro, en un lugar donde la persona que se acerca a una comunidad de fe segura, que lo que hace es brindarme confianza, seguridad, porque va a ser el lugar donde yo no voy a ser juzgado, condenado, donde voy a ser despreciado, donde me van a tratar de manera despectiva, donde voy a ser señalado, sino que va a ser la comunidad que me va a tratar y me va a abrazar con el amor de Cristo y me va a procurar restablecer, me va a mostrar a Jesús para que yo cuando me contacto con el Señor Jesús, tenga contacto con Cristo, pueda experimentar la transformación que necesito. Y cuando eso sucede, la comunidad, la iglesia se torna en una comunidad segura. A mí me da ganas, prefiero estar con mis hermanos, porque es un lugar que me sana, que me privilegia, que me impulsa, que me anima al amor y a las buenas obras, como dice el apóstol, como dice el escritor a los Hebreos. Entonces, cuando cada uno de nosotros nos distinguimos de esa manera, conformamos una comunidad de fe que levanta a la persona para que pueda tener el encuentro con Jesús. Porque siempre en todo esto hay que pensar que el árbol no era la virtud era quien iba a pasar por ahí abajo, que era Jesús. El árbol podría haber sido una escalera, podría haber sido una silla, podría haber sido un tronco, una piedra. Jesús dijo, miren, si la gente esta no alaba al Señor, las piedras van a alabar al Señor, van a adorar. Entonces, nosotros somos así, somos ese árbol que el Señor quiere usarnos para que podamos, bueno, esto ya lo habíamos visto, tener el encuentro con Jesús o que otros puedan conocer a Cristo. ¿Qué facilita el sicómoro? ¿Qué nos permite tener una mejor visión de Dios, de Jesús? Porque la gente conoce a Jesús. Zaqueo conocía a Jesús. Lo conocía quizás de oídas. Lo conocía por rumores, por comentarios, por las noticias. Pero eso no lo iba a hacer salvo. No lo iba a librar del egoísmo en el cual estaba inmerso, de la inmoralidad en la cual estaba viviendo y practicando. Sin embargo, el árbol sicómoro le permite ver un encuentro ojo a ojo, cruce de miradas, y ahí es cuando se inicia el camino a la salvación. Nosotros somos portadores de esa imagen que vamos a permitir que otros puedan ver a Jesús, quien es la virtud, no nosotros. ¿Por qué estaba el sicómoro allí? Porque la soberanía de Dios hizo que ese árbol esté allí, porque una vez en la historia alguien llamado Zaqueo se iba a subir e iba a ser salvo. Y quizás al otro día ese árbol fue cortado. Posiblemente a los pocos años, en la década del año 70, en la destrucción de Jerusalén, los romanos sacaron ese árbol. Lo usaron para hacer otras cosas, pero cumplió la misión. Nosotros tenemos una misión y no sabemos cuándo va a suceder, pero tenemos que estar dispuestos, como el árbol sicómoro, a poder levantar cuando sea necesario a alguien para que conozca a Jesús. ¿Quién lo puso allí? Y físicamente no sabemos, pero la soberanía de Dios lo quiso que esté ahí. ¿Quién te puso donde estás? Y yo no sé si fueron porque tenés algún atributo, algún don que te destaca, alguna sabiduría, algún conocimiento académico o lo que sea. Lo cierto es que Dios quiere que estés donde estés porque ahí hay una misión para cumplir. Levantar a alguien para que conozca a Cristo. ¿Cuál fue la consecuencia del encuentro con Jesús de Zaqueo? Que él logró la salvación. Él fue restituido, fue una persona perdida y que Jesús al encontrarla la vuelve a su lugar, a la comunión con Dios, a la verdadera
posición que todo ser humano tiene que tener: comunión con Dios. Entonces, fíjense en cuánto implica nuestra misión acá en nuestro mundo. A veces pensamos que tenemos que tener títulos, que tenemos que tener grandes estudios de teología o, o tener otras cosas que complementan. No está nada mal de esas cosas, no están mal. Tenemos que pensar es que así como yo estoy en este momento, con lo mucho o poco que yo sepa, tenga, me voy a presentar delante del Señor: Señor, aquí yo soy un sicómoro para que otros puedan conocer a Jesús. Y mi sicómoro como creyente es la cruz de Cristo, que me permite conocer a Jesús. Me permite levantar la mirada para poder encontrarme con Jesús en todo tiempo. Bueno, espero que el Señor pueda reproducir esta palabra en nuestras vidas para transformación, para vida eterna y para que podamos llevar adelante la misión que Él nos ha dado aquí en esta tierra. Amén.